Hola, bienvenido a mi canal de YouTube dedicado a la física. En esta oportunidad vamos a hablar de la conservación del momento. Vamos a hablar de la conservación del momento en una dimensión. Usualmente, eh, cuando hablamos de conservación del momento, conocemos las velocidades iniciales de los objetos antes de la colisión. Y nuestra meta es aplicar la conservación del momento y la conservación de la energía para obtener las velocidades finales. Nosotros podemos usar la conservación del momento y la conservación de la energía para predecir los resultados de la colisión. En este caso, nosotros tenemos que tener en cuenta si el momento lineal se conserva, es decir, sí o no. En este caso, siempre se conserva el momento lineal. Otro de los casos es si la energía se conserva. Otro de los casos es cómo se convierte esa energía, o si esa energía se transforma no solo en energía cinética, sino en potencial, y son algunas de las cosas de las cuales vamos a estar tocando, ¿no? Nosotros partimos de lo mismo, de la segunda ley de Newton, ¿verdad? Tenemos que la fuerza es igual a la derivada del momento con respecto al tiempo. En este caso, si no hay fuerzas externas, la fuerza es cero, y que nos queda que la derivada de P con respecto a T es igual a cero. Esto quiere decir, en matemática clásica, es que la derivada de una constante es cero. Entonces, por definición, P es constante. Entonces, nosotros podemos partir de que el momento inicial es igual al momento final. Y es lo que hemos estado haciendo, ¿no? Entonces, nosotros aquí tenemos la conservación del momento. Y si el choque es elástico o inelástico, si el choque es elástico, la energía se conserva. Y si es inelástico, la energía no se conserva. Y eso es otro punto que vamos a ir tocando. Ahora, nosotros por definición vamos a tener siempre la conservación del momento. Entonces, esta es la ecuación que nos va a ayudar a definir, o sea, los parámetros iniciales. Entonces, nosotros en función de la conservación del momento y la conservación de la energía, vamos a calcular las velocidades final de la partícula 1 y la velocidad final de la partícula 2, como lo podemos observar, ¿verdad? Tenemos la velocidad final 1 en función de la velocidad inicial 1 y 2. Tenemos la velocidad final 2 en función de la velocidad 1 inicial y velocidad 2 inicial. Todo esto en función de su masa también. Entonces, cuando nosotros estemos hablando de conservación de momento, en este caso vamos a hablar en una dimensión. Cuando llamamos una dimensión es que la partícula sigue la misma línea que siguió al inicio. Es decir, antes del choque y después del choque sigue en una dimensión. Vamos a aplicar la conservación del momento y vamos a aplicar, puesto que es una colisión elástica, la conservación de la energía, ¿verdad? Por definición. En este caso, muchos me pueden decir la conservación de la energía es la suma de la energía cinética más potencial, pero en este caso la energía potencial es despreciable, ¿no? Son distancias muy cortas. Entonces, lo que nos queda es la energía cinética. Por eso, cuando yo hable de conservación de la energía, vamos a utilizar la energía cinética. Cuando estamos en colisiones elásticas, surgen varios casos o varios sistemas de referencia. Y la finalidad es la misma. Nosotros tenemos en un caso ideal tenemos las velocidades iniciales de la partícula y la finalidad es conseguir las velocidades finales. Entonces, para obtener las velocidades finales, nosotros eh, utilizamos la conservación del momento y la conservación de la energía y obtenemos
las velocidades 1 y 2 finales en función de la velocidad inicial y su masa, que es la ecuación que le estoy enseñando, ¿no? Acá. Ahora, de acuerdo a cuando tenemos una colisión elástica, nosotros podemos tener un sistema donde las masas, donde las velocidades interactúen, pero con igual masa. En ese sentido, tenemos que calcular la velocidad final 1 y la velocidad final 2. Entonces, si nosotros suponemos que la masa 1 es igual a masa 2, observando la velocidad final 1, como podemos ver, nos queda que masa 1 igual a masa 2, en este caso la velocidad inicial 1 es 0, y nos queda que la velocidad 1 final es igual a la velocidad 2 inicial. Ahora, cuando calculamos la velocidad 2 final, tomando en cuenta que la masa 1 y la masa 2 sean iguales, ¿qué nos queda? Nos queda que la velocidad 2 final es igual a la velocidad 1. Entonces, aquí, en función de las velocidades iniciales, obtenemos las velocidades finales. Y con ayuda de la conservación del momento y la conservación de la energía. Ahora, otro caso que nos puede aparecer en estos sistemas elásticos es cuando la partícula está en reposo. Es decir, una partícula golpea a otra que está en reposo. En este caso, que suponemos que la velocidad 2 inicial es igual a 0. Volvemos a lo mismo, utilizamos las velocidades 1 y 2 finales y en este caso suponemos que la velocidad 2 inicial es igual a 0. Y nos queda que la velocidad 1 final es igual a la masa, el producto de las masas, por la velocidad 2 inicial. Velocidad 1 inicial. Y la velocidad 2 final es igual a la velocidad 1 inicial. Y debe suponerse porque la velocidad inicial 2 es igual a 0. Otro de los ejemplos que vamos a ver, otro de los ejemplos planteados en colisiones elásticas es cuando el blanco es mucho mayor que el proyectil, es decir, masa 2 es mucho mayor que masa 1. Entonces volvemos a utilizar las ecuaciones de velocidad 1 final y velocidad 2 final, ¿no? Entonces suponemos que masa 2 es mucho mayor que masa 1. En la ecuación de velocidad 1 final vemos la diferencia de masa 1 menos masa 2. Entonces ya estamos diciendo que masa 2 es mucho mayor que masa 1. Entonces masa 1 la despreciamos. Igual hacemos lo mismo en la parte de abajo y nos queda menos masa 2 entre masa 2, que sería menos 1. Menos 1 por velocidad 1 inicial. Y planteamos lo mismo en la ecuación de velocidad 2 inicial. Entonces nos quedaría que velocidad 1 final es aproximadamente menos velocidad 1 inicial más 2 veces la velocidad 2 inicial. Y si planteamos lo mismo para la ecuación de velocidad 2 final, nos queda que velocidad 2 final es aproximadamente igual a velocidad 2 inicial. Bien, pasamos ahora a lo contrario. Lo contrario es ahora masa 1 es mucho mayor que masa 2. Es decir, el proyectil ahora es más masivo. O sea, es el caso contrario. Entonces evaluamos la misma ecuación de velocidad 1 final y velocidad 2 final con el mismo planteamiento. Ahora, suponiendo que masa 1 es mayor que masa 2. Entonces, si suponemos eso, nos queda que velocidad 1 final es igual a la velocidad 1 inicial y velocidad 2 final es igual a 2 veces la velocidad 1 inicial menos la velocidad 2 inicial. Entonces, este es el planteamiento que tenemos que usar cada vez que nos quede un sistema elástico con estas cuatro suposiciones, ¿no?
las que vimos cuando las masas son iguales, utilizamos esas dos ecuaciones y ya tenemos cuáles son las velocidades. Cuando la masa 2 está en reposo, es decir, la velocidad 2 inicial es 0. Cuando el blanco es mucho mayor que el proyectil, es decir, masa 2 es mayor que masa 1, nos quedan unas ecuaciones definidas. Y cuando el proyectil es mucho mayor que el blanco, es decir, masa 1 es mayor que masa 2, nos quedan otras ecuaciones. Y lo ideal sería utilizar estas ecuaciones en un ejemplo, que es lo que vamos a hacer en otro de los ejemplos que vamos a ver, o otro de los sistemas que vamos a ver, son las colisiones inelásticas. Y una de las características que tienen las colisiones inelásticas es que no se cumple la condición de conservación de energía. En este caso, solamente vamos a utilizar la conservación del momento. Y como vemos que no se cumple la condición de energía cinética, solamente vamos a utilizar que la relación o la única ecuación que tenemos de la conservación del momento es obtener la velocidad final del sistema. Es decir, uno de los ejemplos clásicos es cuando las dos partículas van a colisionar y en esa colisión las dos partículas quedaron pegadas con una velocidad final común. En este caso, la velocidad final 1 y la velocidad final 2 es igual a la velocidad final. Y la ecuación que estamos observando acá de velocidad final igual a la masa 1 dividido entre la masa 1 más la masa 2 por la velocidad 1 inicial más la masa 2 entre la masa 1 más la masa 2 por la velocidad inicial. Y dentro de este sistema también surge que si la partícula o la masa 2 estaba inicialmente en reposo, la velocidad 2 inicial es igual a 0. Entonces nos queda que velocidad final es igual a la masa 1 dividido entre la suma de la masa 1 más la masa 2 por la velocidad 1 inicial. Y en este caso, o sea, la velocidad 1 se moverá de manera rápida o lenta con respecto a qué tan grande es la masa 1 o qué tan pequeña es la masa 1. Si la masa 1 es mucho más grande, multiplicada por la velocidad, dos productos grandes, la velocidad sería mucho más grande. Ahora, si la masa 1 es pequeña, multiplicada por una partícula pequeña, nos dará una velocidad pequeña. Ahora, otro ejemplo de las colisiones inelásticas se puede aplicar igualmente bien en el sentido inverso. Esto es, una partícula de masa m que se mueve a velocidad final, bf, se divide en dos partículas, una de masa 1, que se mueve a una velocidad 1 inicial, y otra de masa 2, igual a la diferencia de la masa total menos la masa 1, que se mueve en dirección opuesta. Ahora, de esta forma, planteando este sistema que estamos observando, la cual lo pueden leer ustedes, podemos o calcular la velocidad 1 inicial o la diferencia de las masas. Ahora, otro ejemplo dentro de este sistema es cuando la velocidad final es igual a 0. Ahora, si la velocidad final es igual a 0, nos queda que la velocidad o la relación de la velocidad 1 inicial entre la velocidad 2 inicial va a ser igual menos la razón de la masa 2 entre la masa 1. Y surge lo mismo. O sea, dependiendo de la relación de la masa 1 entre la masa 2, la masa 2 entre la masa 1, una de las velocidades va a ser o mayor o menor. Ahora, una vez que ya planteamos estos dos sistemas de colisiones elásticas e inelásticas, podemos o ya tenemos ciertas condiciones para calcular cualquier sistema de colisión en una dimensión. Y es lo que vamos a hacer en los próximos ejemplos. En los próximos ejemplos vamos a utilizar todas estas ecuaciones y vamos a hacer un bosquejo de lo que está pasando en cada situación.
Hola, bueno, aquí estamos en los ejemplos planteados para conservación del momento. 1. Un elefante furioso embiste a razón de 2.1 metros sobre segundo contra una mosca que revolotea. Suponiendo que la colisión sea elástica, ¿a qué velocidad rebota la mosca? Nótese que el proyectil elefante es mucho más masivo que el blanco. Bueno, en este caso, nada, planteamos las ecuaciones de velocidad 1 final y velocidad 2 final que calculamos en las definiciones anteriores. Estas en función de la masa y la velocidad 1 inicial y la velocidad 2 inicial de la partícula. Suponemos ahí de entrada de que la masa 1 es mucho mayor que la masa 2 y nos queda una ecuación. En la primera ecuación nosotros tenemos que la velocidad 1 inicial del elefante es 2.1 metros sobre segundo. ¿Qué nos quiere decir eso? Que es igual a la velocidad 1 final. Y ya tenemos por ese lado la velocidad 1 final. La velocidad 2 final es igual a 2 veces la velocidad 1 inicial menos 2 menos la velocidad 2 inicial. En este caso la velocidad 2 inicial es la velocidad de la mosca. Y en este caso es despreciable, lo cual tiende a cero. Y nos queda que la velocidad 2 final es igual a 2 veces la velocidad inicial 1, que es lo que tenemos aquí. En este caso es como vemos por la definición de proyectiles más masivos, es uno de los casos comunes de colisiones elásticas y otro de las suposiciones que definimos que es que está en una colisión unidimensional, ya que el elefante continúa desde el comienzo hasta el final con la misma dirección. Es un ejemplo muy simple, el cual ustedes pueden seguir analizándolo. Ahora pasamos al segundo ejemplo. Una bala de 4.54 gramos de masa se dispara horizontalmente contra un bloque de madera de 2.41 kilogramos de reposo sobre una superficie horizontal. El coeficiente de fricción cinético entre el bloque y la superficie es de 0.210. La bala llega al reposo dentro del bloque, el cual se mueve 1.83 metros. A. ¿Cuál es la velocidad del bloque inmediatamente después de que la bala llega al reposo? B. ¿Cuál es la velocidad de la bala? Eh, uno de las primeras cosas que tenemos que analizar inmediatamente de leer un problema de colisión o de donde se plantean colisiones elástica o inelástica es saber en qué colisión estamos, si estamos en colisión elástica o estamos en colisión inelástica. Entonces es muy importante saber eso porque de antemano ya sabemos cuáles son las ecuaciones que vamos a utilizar. En este caso estamos en colisiones inelásticas. ¿Por qué estamos en colisiones inelásticas? Bueno, por una de las suposiciones que nos dice la colisión elástica. Cuando eh, la velocidad final de la partícula sea igual a la velocidad 1 final y la velocidad 2 final, eh, es uno de los casos típicos cuando hablamos de colisiones inelásticas. Es decir, solamente vamos a utilizar la conservación del momento. En este caso tenemos varios datos para calcular la velocidad inicial del bloque y el cual vamos a pasar. Primero tenemos la fuerza de fricción, ¿verdad? Por definición, la fuerza de fricción es igual a la fuerza de fricción multiplicada por la normal. Y es lo que vamos a aplicar. La fuerza es igual a la masa por aceleración y la fuerza sería la fuerza de fricción multiplicada por el peso. Las masas se cancelan y nos queda la aceleración. Esta aceleración va a ser igual a el coeficiente de fricción multiplicado por la gravedad. Luego, para calcular la velocidad, como ya tenemos la aceleración, utilizamos las ecuaciones de cinemática donde tenemos la velocidad en función de la aceleración y la distancia, porque el tiempo no lo tenemos, ¿verdad? Entonces la velocidad final del bloque o de la partícula, en este caso de la bala, es igual a cero, porque se detiene, o del bloque entre los dos. Y la velocidad inicial es la que vamos a calcular. En este caso la velocidad inicial es igual a menos
Como vemos en la ecuación, despejamos menos 2 veces la aceleración por la distancia. Ahora, esa aceleración que nosotros tenemos va en contra del movimiento, entonces es negativo. Y nos queda la siguiente ecuación, que la velocidad inicial es igual a 2.74 metros sobre segundo. Esa sería la parte A, que sería la velocidad del bloque. Ahora, la parte B, ¿cuál es la velocidad de la bala? Nada, utilizamos la conservación del momento. Entonces tenemos que la velocidad o la velocidad inicial del bloque es 0 porque está en reposo, entonces se va. Y la velocidad final de la bala es 0 porque se detiene, entonces se va también igual a 0. Y nos queda que la velocidad 1 inicial es igual a la relación de masas. Masa 2 entre masa 1 multiplicada por la velocidad 2 final. Entonces, que nos queda que la velocidad 1 inicial es igual al cálculo que estamos sacando. Otro de los ejemplos que vamos a ver es una colisión simple, como la estamos viendo en el siguiente ejemplo. Y en este caso se lo voy a dejar a ustedes para que lo analicen. Tenemos los datos antes de la colisión y después de la colisión, y lo único que hacemos es calcular la velocidad 1 final, planteando la conservación del momento. En este caso, ¿qué tipo de colisión es este tipo de colisión? Es una de las preguntas que nos deberíamos hacer. ¿Es una colisión elástica? ¿Es una colisión inelástica? Bueno, se lo dejo a ustedes para que lo piensen y para que lo analicen o para que lo intenten resolver. Pasamos al siguiente ejemplo, ¿no? Un objeto de 2.0 kilogramos de masa choca elásticamente contra un objeto en reposo y continúa moviéndose en la dirección original, pero a un cuarto de su velocidad original. ¿Cuál es la masa del objeto golpeado? Bueno, igual este es un mismo sistema que el anterior. Una de las diferencias es que en este caso ya nos están diciendo que es una colisión elástica. Entonces nada, nosotros sacamos los datos antes del choque, como estamos viendo acá, y los datos después del choque, como estamos viendo acá. Una de las claves que tenemos acá es que la velocidad final 1 es igual a un cuarto de la velocidad inicial. Entonces planteamos las ecuaciones de conservación del momento y conservación de la energía. Como antes del choque la velocidad 2 inicial estaba en reposo, es 0 para ambas ecuaciones. Despejamos y nos queda la velocidad 2 final, ¿verdad? Entonces, en este caso, en la velocidad 1 final de las dos ecuaciones, como estamos viendo acá, metemos que la velocidad 1 final para ambas ecuaciones es igual, o lo sustituimos por la velocidad 1 inicial sobre 4, porque nos está diciendo que la velocidad final de la partícula es igual a un cuarto de su velocidad inicial. Nada, introducimos eso y operamos. En la primera ecuación, como vemos, despejamos velocidad final 2 y la introducimos en la siguiente. Y en ese cálculo, como ustedes podrán ver, espero que no se pierdan, despejamos, agrupamos términos y se nos van a cancelar las masas y las velocidades iniciales, porque estamos haciendo una en función de otra, ¿no? Estamos sustituyendo que la velocidad 2 inicial, en la velocidad 2 inicial nos va a quedar todo en función de la velocidad 1 inicial. Esa velocidad 1 inicial se va a cancelar. Y en esa operación nos va a quedar que la masa 2 es igual a 18 sobre 15 kilogramos. Espero que este problema no sea difícil, es solamente operar. Y una de las claves de este sistema es cuando nosotros utilizamos colisiones elásticas, podemos utilizar la conservación del momento y la conservación de la energía. Cosas que en colisiones inelásticas solamente utilizamos la conservación del momento. Ahora, en el sumario yo quiero dejar claro, nada, sé que hay muchas ecuaciones, hay muchos planteamientos, pero aquí podemos ver cuáles son las ecuaciones más importantes, o por decir, o cuáles son las ecuaciones que tenemos que saber más allá de todo, que sería la conservación del momento. Tenemos que saber plantear el momento inicial es igual al momento final de ambas partículas, ¿no? Y tenemos que saber cuando la masa 1 es igual a la masa 2, cuál es la velocidad final 1 y cuál es la velocidad final 2. Ahora,
cuando el blanco está en reposo, tenemos que saber que la velocidad 2 es igual a 0 y no queda que la velocidad 1 final y la velocidad final 2 van a ser igual a lo que estamos observando. También tenemos que plantear que cuando el blanco es más masivo que el proyectil, nos quedan unas ecuaciones definidas. Igualmente, cuando el proyectil es mucho más masivo que el blanco, en este caso el caso contrario. Y cuando tenemos las colisiones inelásticas, solamente vamos a hablar de la conservación del momento. Y en este caso, casi siempre la velocidad final es la misma. Entonces, ojo, lo que estamos hablando es de cuando tenemos colisiones elásticas, vamos a utilizar la conservación del momento y la conservación de energía. Cuando tenemos colisiones inelásticas, vamos a hablar solamente de la conservación del momento. Este es uno de los libros que utilicé. Cualquier cosa, no duden en preguntarme. Y le estaría pasando las diapositivas, lo que ustedes quieran. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo del cual vamos a definir otras cosas más hablando sobre la física.